La palabra de Dios en Salmos 119, 115 dice, a ver si alguien sabe, lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que pensando esto, pensando en que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra nuestros pasos, nos guía. eh, Pensando en esto, el mensaje de hoy eh, va a ser guiado también por Dios. Así que voy a hacer una oración antes de empezar, así que acompáñame. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar aquí reunidos una vez más para escuchar tu palabra, Señor, para aprender de tus mandamientos, Señor. También gracias por la vida de cada una de las personas que vinieron hoy aquí, Señor. Cada una de las personas que están acá hoy pueden estar aquí por un propósito, Señor. Tú lo has traído aquí, Señor, por una razón. Y Señor, que hoy tu palabra pueda hablarnos y guiarnos en nuestro corazón, en nuestra vida. Y así, Señor, para poder cumplir tus mandamientos, tu palabra, Señor, ser rectos y también, Señor, aprender a amarte más a ti. En todo esto oramos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien. ¿Uno más? Sí. Bueno, Mixbox. ¿Se acuerdan? Estamos dando estudios a lo largo de esto sobre la mitzvot. ¿Y qué son las mitzvot? Bueno, es un estudio sobre los mandamientos de Dios, sobre sus estatutos. Eh, Siguiente. Podemos ver que la clasificación de los mandamientos se puede ver en dos formas, o se puede clasificar en dos formas, que uno era que vimos con Román, el Hukim, o Joaquín, no sé cómo se pronuncia, y el Mishpat. El Joquín se refiere a los mandamientos con promesas. Hay mandamientos en la palabra de Dios que tienen promesas y hay mandamientos o decretos con un procedimiento correcto o recto que hay que seguir de manera explícita. Así que una vez explicado eso y dándole paso a lo que son los mitzvot, vamos a dar inicio al tema que me toca hoy, que es dejar descansar. Hay un mandamiento para hacer descansar. Pero, en qué contexto vamos a ver hoy lo que es dejar descansar? Pues una más, por favor. ¿Qué es descansar? Una más. Muy bien. Podemos ver que hoy en día, bueno, descansar suele ser desligarnos de nuestros problemas, desligarnos de todo lo que tenemos. Si bien los mandamientos de Dios, hay un mandamiento de Dios que habla sobre eso. Hoy no vamos a dar esto, sino que vamos a dar otro tema. ¿Sí? Bien, cuando hacemos ejercicio, queremos descansar, ¿sí? Y qué mejor descansar en una hamaca paraguaya, ¿viste? Ahí en el campito con los dos árboles, la hamaca paraguaya, un tereré, lo mejor que hay. Pero hoy el contexto que vamos a dar es la palabra Shemitah. Shemitah, una palabra en hebreo que significa año semitá o año sabático. ¿Qué es el año sabático? En Éxodo 23, 10, 11 dice lo siguiente. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. El versículo 11 dice, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de los que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Acá el contexto de viña y olivar habla de que todo, sobre toda la tierra o todo fruto que crece de la tierra. En Éxodo 23, 10, 11, Dios por primera vez da este mandamiento, el mandamiento del año sabático. Pasarán 6 años y en el séptimo, después de que pasen 6 años, sembrarás tu tierra y recogerás la cosecha. Más el séptimo año la dejará libre. El séptimo año se refiere al año sabático, o sea, el Shemitah. Siguiente, por favor. Ahora,
¿Dónde vamos a ver el propósito original o la intención original de este mandamiento? Siguiente. Hoy vamos a dar puro versículo, así que nos vamos a instruir bien en la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 15 dice, cada 7 años harás remisión. Ahora yo le pregunto, ¿cuándo empieza esa remisión? ¿Cuándo empieza el séptimo o cuándo termina el séptimo año? A ver si saben de matemática. ¿Cuándo empieza el año? ¿En el primer día o en el último día? ¿Cuándo un niño cumple un año? ¿En el primer día o cuando completa el año? Exactamente. Entonces esto quiere decir que una vez que se haya completado este 6 años, el primer día del séptimo año, se sembrará y se hará remisión. ¿Qué significa remisión? A ver si alguien sabe de lengua. Rescatar, puede ser, sí. En un contexto tiene que ver con remisión, viene de la palabra pagar, ¿entiendes? Saldar cuentas. Bueno, y el versículo dice, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. ¿Qué es empréstito? Préstamo, cuotas. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. O sea, es pagada la remisión, la deuda de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, o sea, todo lo que le debía. Pero a lo que tu hermano, esta palabra es importante, a lo que tu hermano tuviera tuyo, lo perdonará tu mano. Lo que tu hermano tuviera tuyo, lo perdonará tu hermano. Muy bien, acá podemos ver la intención o el mandamiento de Dios. Hemos dado que hay 2 puntos. Uno es los mandamientos con promesa y los mandamientos eh, con un procedimiento específico que hay que seguir. En este caso vamos a dar un mandamiento con promesa. Hemos visto el mandamiento, el siguiente, y en el versículo 2 vemos el objetivo de este mandamiento, que es perdonará al su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no le demandara más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Siguiente. El extranjero demandarás. Son 2 palabras distintas que vamos a ver. Demandarás el reintegro por lo que tu hermano tuviera tuyo, pero lo que tu hermano tuviera tuyo, lo perdonará tu mano. Son 2 palabras distintas que vamos a dar y que son muy importantes. Hay que tener en cuenta este concepto a lo largo de este estudio que vamos a dar, porque no es lo mismo demandar que perdonar, y no es lo mismo extranjero que hermano. Siguiente. Pero este mandamiento, el cumplimiento de este mandamiento, tiene una promesa que dice lo siguiente: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Podemos ver, yo marqué en punto rojo los puntos donde Dios eh, marca lo que es su bendición. Dice que no habrá en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir. Hemos visto con Román anteriormente que guardar y cumplir, ¿qué son? Son promesas. Promesas. Si vos hicieres estas cosas, vas a guardar y vas a cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Si vos haces así, si vos en el séptimo año
del año Shemitah, hace perdonar a tu prójimo, salvar las cuentas con tu hermano, salvar las cuentas con el extranjero, vas a tener estas bendiciones. Esto es lo que Dios le decía al pueblo de Israel en aquel entonces. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos que ver, hemos dicho un concepto, dos palabras que le dije que mantengan en su mente. ¿Cuáles eran? ¿Cómo? Claro, exactamente. Era demandar y perdonar. Ahora, te quiero mostrar dos versículos de ejemplo a lo que Dios habla sobre el trato hacia el prójimo o el trato hacia el hermano. El primero de todos es 1 Timoteo 5:8 que dice, porque si alguno no provee a lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este versículo es bastante fuerte porque dice que aquel que no da para lo demás, incluso para los suyos propios, para sus hermanos o los que viven dentro de su casa, su fe es negada y es peor que un incrédulo. Y el segundo es el mandamiento más grande de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas y que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. El concepto de Shemitah que hemos dado tiene relación con esto. ¿Por qué? Porque habla de un servicio prestado al otro, donde nosotros tenemos que negar algo y perdonar y dar algo, porque nosotros cuando tenemos deudas o tenemos cosas que nos deben, y tenemos que perdonar, estamos dándole nuestra deuda hacia el hermano o hacia el otro. Entonces, quiero compartir otro versículo que es Efesios 4:32, dice, más bien sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Sed benignos los unos con los otros, amarse fielmente, ser misericordiosos y perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Listo. Siguiente. Y vamos a ver el mayor ejemplo ante todo esto, que es Jesús. En Marcos capítulo 3 dice, versículo 1 dice, Jesús volvió a entrar en la sinagoga. Allí había un hombre que tenía una mano tulida, o sea, podía ser una mano tiesa o seca, por así decirlo. Los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a ese hombre en el día sábado. Acuérdense que el día sábado para los judíos era un día santo donde ellos tenían que guardarse y, por así decirlo, descansar de todos sus trabajos, todas sus labores, no tenían que cosechar, tenían que guardar todo y lo único que podían comer era lo que había cosechado o reservado el día anterior. Ahora, y poder así acusarlo de trabajar en ese día de descanso. Jesús le dijo al enfermo, levántate y ponte en medio de todos. Luego le preguntó a los que estaban allí, ¿qué es correcto hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero nadie le contestó. Y fíjense la actitud o el efecto de esto que tuvo en Cristo. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban y al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso muy triste. Entonces le dijo al enfermo, extiende la mano. El hombre extendió la mano y la mano quedó sana. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Cómo vemos, cómo era que yo le había mostrado el ejemplo anteriormente de cómo el hombre ve cotidianamente el descanso? ¿Qué sería? Cotidianamente. No hacer nada, descansar, quedarte quieto, sin hacer nada. Muy bien. En este contexto del Shemitah, aplicándolo
a lo que Dios nos manda, es un contexto en donde nosotros debemos ofrecer en nuestra hora de descanso un servicio al otro. Donde nosotros debemos ofrecer un servicio al otro. ¿Cuántas veces nosotros hemos quedado tiesos sin hacer nada y hemos perdido esa oportunidad de ofrecer a otros algo que Dios nos dio a nosotros? Había una frase que no me acuerdo, pero el concepto era este del misionero que murió en Ecuador, decía que nosotros no somos tontos al dar algo que nosotros estamos dispuestos a perder. Esto tiene que, creo que algo así era, Román, ¿no? No es tonto, claro, no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar aquello que puede perder, que no puede perder. Exactamente. Esto tiene, imagínense la mentalidad de este hombre que tenía hacia su prójimo. O sea, él estaba dispuesto a dar todo porque era consciente de lo que él daba no se perdería jamás. En el Nuevo Testamento no nos indica una fecha exacta para hacer el bien. No hay una fecha, bueno, vos el sábado o el domingo, ahí recién puede venir a la iglesia a hacer el bien y predicar el evangelio. No, no hay fecha exacta. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo en todo momento. También hay un ejemplo para lo que recuerdan en Hechos, se puede, para después pueden leer en Hechos capítulo 1, pueden ver cuando la gente se convertían y los hermanos vendían sus terrenos, ayudaban al hermano más necesitado, daban de sí mismos para ayudar y compartían entre otros, compartían sus comidas unos con otros y participaban de la Santa Cena en comunión unos con otros. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Quién está dispuesto a dar algo así como esos cristianos de antaño daban algo así por el prójimo? Siguiente, por favor. La pregunta personal para vos en este día es, ¿estamos trabajando para ayudar al necesitado? Y aún más, a nuestros hermanos. Hemos dado dos conceptos anteriormente. Uno era perdonar y el otro demandar. Dios siempre dio un contexto de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero aún así Dios también da como un énfasis hacia los hermanos. Fíjense este mandamiento, Dios dice que al extranjero debía demandar, pero al que es tu hermano debemos perdonar. Esto quiere decir que, si bien, obviamente nosotros, obviamente tenemos que perdonar la ofensa del prójimo, de los otros, pero aún más a nuestros hermanos en Cristo, a los que trabajan constantemente con nosotros y comparten la fe del Evangelio en Jesucristo. Así que ese contexto es la que habla Shemitah también. Si bien Dios nos manda a perdonar, salvar deudas con otros, aún más debemos hacerlo con nuestros hermanos. Muchas veces nosotros podemos haber tenido quejas, peleas, demandas hacia el otro, pero nuestro corazón debe ser un corazón sensible y abierto para perdonar a otros. Muchas veces es difícil porque no sabemos la magnitud del daño que una persona nos puede hacer, pero aún así nosotros debemos estar dispuestos a perdonar a otros. Siguiente. Entonces, ¿qué es el descansar según el pensamiento cotidiano? Pasa todo. Ahí. Era esto, ¿no? Quedarse tieso, no hacer nada. Si alguien te lastimó o alguien tiene una deuda contigo, no hacer nada y esperar y enojarse y crear raíz de amargura. Pero no es así. El concepto que Dios nos manda es lo siguiente. Este. Esta imagen es la que Dios nos manda. Me costó conseguir la imagen. Decía, ¿qué concepto, cuál va a ser la imagen que puedo poner para último? Cristo vino a servir de una manera única. Una manera en la que no tenía rencor para aquellos
que le asesinaron, para aquellos que le escupieron en la cara y le torturaron. De esa manera vino Cristo. La palabra de Dios dice que a pesar de ser Dios, no se consideró a sí mismo, sino que vino en forma de siervo, no desligándose de la deidad, pero sí en forma de siervo, para morir y perdonar y saldar las cuentas de aquellas personas que le debían la condenación. Ese era lo que nosotros, era nuestro pago, nuestra deuda hacia Dios. Pero aún así Dios, en su misericordia, nos demandó salvación por medio de Cristo. De pobres, de necesitados, de deudores, a ser nombrados hijos de Dios. Así que en esta noche, mi mensaje fue corto pero preciso. En esta noche, cuando te encuentres con Jesús o estés en tu casa, tenés la oportunidad de reconocer lo que Dios te habló hoy y decir, bueno, gracias a Dios porque yo antes era un deudor, pero así como tú nos mandaste a perdonar, así como tú nos mandaste a saldar nuestras cuentas con otros, tú saldaste la mayor cuenta que teníamos en nuestra vida, que era el pecado. Así que quiero que te vayas con este mensaje, quiero que sepas que esa cuenta fue saldada por medio del sacrificio de Jesús y que ahora nosotros tenemos un solo trabajo y es la del mandamiento que he nombrado hoy, de amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo y seguir a Cristo de esa manera, reconociendo quién es tu Dios y reconociendo quién es tu prójimo. Amén. Amén.